¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Voy a bajar esta pestaña. Ok. Bueno, la clase que vamos a revisar hoy es sobre la respuesta inmune a patógenos y que está muy relacionada con la actual situación sanitaria y epidemiológica que estamos pasando debido a la infección por SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19. Lo que vamos a ver en esta clase es justamente los mecanismos por los cuales la respuesta inmune nos defiende contra los virus y otros patógenos a los cuales estamos constantemente expuestos. Bueno, desde el inicio de la historia, que la humanidad siempre ha estado expuesta y susceptible a la aparición de muchas epidemias y pandemias. Algunos hitos importantes que se han registrado son la aparición de la peste negra en el año 1347, que costó la vida de entre 25 y 50 millones de personas. Luego otro gran hito fue la gripe española en el año 1918, que tuvo aproximadamente 50 millones de fallecidos. Ya más recientemente, en 1981, la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, que ha costado hasta ahora 32 millones de víctimas, y actualmente, lo que estamos todos sufriendo, hace 2 años ya, la aparición del COVID-19. Bueno, el primer paciente contagiado con SARS-CoV-2 fue detectado en la ciudad de Profesor, Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. Y desde allí rápidamente se propagó por toda Asia y ya, como ustedes pueden ver en este mapa, el 26 de febrero ya había alcanzado varios países de Europa, incluso en el continente americano. Ya profesor, para... ¿Sí? parece que hay alumnos que todavía no pueden entrar. Ah, ¿qué Creo que tengo? están en sala de espera. Bueno, a ver. Okay. Bueno, lo que estaba diciendo. Luego rápidamente esta infección se propagó por todo el mundo globalmente para cubrir o alcanzar a más de 200 países en todo el mundo. Actualmente, y ya luego de 2 años de iniciar esta pandemia, se ha detectado más de 265 millones de personas contagiadas en todo el mundo y más de 5 millones de fallecidos. Y Estados Unidos sigue siendo el primer país con más número de contagiados y de fallecidos. A nivel nacional, actualmente, esto por lo menos hasta el 3 de diciembre de este año, se ha reportado más de 1.700.000 contagiados y más de 38.000 fallecidos. Y en este gráfico se muestra el número de casos nuevos aparecidos, detectados, reportados diariamente desde el primer contagiado detectado en nuestro país, el 3 de marzo del año 2020. Y ustedes pueden ver hasta la fecha más reciente.
unos pocos días atrás, en diciembre de este año. Ustedes pueden ver claramente la aparición de dos olas de infecciones. La primera tuvo un pic en junio del año 2020 y la segunda tuvo un pic a principios de abril del año 2021 con más de 9.000 casos reportados en un día. Entonces, como ustedes pueden ver, esto refleja y grafica bastante explícitamente a la situación que estamos expuestos y los daños que puede causar a la salud de las personas. El problema y la mala noticia es que los virus no son los únicos patógenos a los que estamos expuestos y los cuales podrían también significar una nueva pandemia. Hay variedad de otros patógenos como bacterias, parásitos y hongos a los cuales la respuesta inmune debe hacer frente y debe defendernos. Y para ello, como, además, para hacer el panorama un poco más complejo, aún más complejo, los patógenos tienen o desarrollan distintos tipos de formas o estilos de vida. Algunos de ellos habitan o viven en los espacios extracelulares, por ejemplo en la sangre, en los tejidos conjuntivos, en el lumen de las vías respiratorias o del sistema gastrointestinal. Y algunos ejemplos, hay varias bacterias, hongos y parásitos del tipo helmintos que tienen este tipo de vida. Pero hay otros patógenos que tienen un ciclo de vida que es intracelular, es decir, que ellos infectan las células y habitan dentro del citoplasma de la célula. Incluso algunos de ellos son más específicos aún y viven o habitan dentro de vesículas que están dentro del citoplasma de las células. Y hay ejemplos de distintos tipos de virus, parásitos del tipo protozoos y bacterias que tienen este otro ciclo de vida. Aún más, los distintos patógenos desarrollan distintos mecanismos de inmunopatogenicidad. Algunos de ellos invaden directamente a las células y los tejidos, como este caso de acá, en el caso de número 2, o en el caso número 1, en que ellos producen y secretan toxinas que son las que entran a la célula y pueden dañarlas. Y hay otros patógenos que tienen mecanismos de inmunopatogenicidad que son mixtos, es decir, ellos pueden infectar, tanto infectar células como producir toxicidad. Por lo tanto, el panorama o la situación, estas amenazas son bastante diversas y complejas. Y por lo tanto es que el sistema inmune ha desarrollado diversas estrategias para poder defendernos y ha desarrollado distintas formas de hacerlo y es lo que ustedes han visto en estas clases a través de los mecanismos de respuesta de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa que ustedes ya han visto en clases anteriores, que vamos a aplicar ahora en esta clase. Comencemos entonces con viendo cómo la respuesta inmune nos defiende contra la infección por bacterias y particularmente comencemos con la infección contra bacterias extracelulares. Algunos ejemplos de bacterias extracelulares son los Staphylococcus, que producen distintos tipos de infecciones localizadas sistémicas, los Streptococcus, el Vibrio cholerae, que es el responsable de la cólera, Neisseria, y Escherichia coli, que es responsable de cuadros de gastroenteritis y shock séptico. Los principales mecanismos de la inmunidad innata contra bacterias extracelulares son las proteínas que se producen en los tejidos que tienen actividad microbicidas, como les debe sonar las defensinas, y hay otro tipo de moléculas más especializadas que se llaman catelicidina. También los principales mecanismos de defensa son la fagocitosis, la activación del sistema de complemento y en general la respuesta inflamatoria. Como ustedes vieron en sus primeras clases de respuesta a inmunidad innata, la piel y los epitelios, las células de estos epitelios producen y secretan, las mucosas también, las mucosas nasales, gastrointestinales, producen y secretan sustancias, proteínas, algunos son péptidos más que proteínas de un tamaño corto, que tienen actividad microbicida.
El nombre general de ellas son defensinas, hay distintas familias, distintas clasificaciones, pero las más comunes o las más mencionadas son las defensinas y también las catelicidinas, que son las que están acá, que tienen una actividad microbicida, como les acabo de mencionar. Por otro lado, los fagocitos, como por ejemplo los macrófagos, ellos reconocen a través de sus PAMPs, por ejemplo a través de los receptores tipo TOL o los TLRs, distintos PRRs en la superficie de los patógenos, y eso induce la activación de vías de transducción de señal en el interior del macrófago, que activan mecanismos de eliminación de este patógeno, y también produce señales, principalmente citoquinas proinflamatorias, que sirven para activar la respuesta inmune adaptativa. También estos macrófagos y los fagocitos en general tienen otros receptores en su superficie, como los receptores de manosa, los receptores scavenger o tipo basureros, que reconocen antígenos en la superficie del patógeno, y esto les permite iniciar un proceso de fagocitosis, de endocitosis, que endocita el patógeno y luego lo conduce a un proceso de destrucción a través de la generación de un fagolisosoma. Otra, como les mencioné, la activación de distintas vías del complemento es un mecanismo de defensa muy importante contra este tipo de patógenos, particularmente de lo que estamos hablando ahora, que son las bacterias extracelulares. Esta activación del complemento genera factores que tienen una actividad inductora de la fagocitosis, como por ejemplo la generación del factor C3b, el que es reconocido por receptores de C3b expresados en la superficie de los macrófagos o de los fagocitos en general, lo que induce su activación y la eliminación, fagocitosis y posterior eliminación del patógeno. Además de C3b se generan otros productos como C3a y C5a que tienen una actividad que permite el reclutamiento de otros leucocitos a distancia, como por ejemplo neutrófilos, los que también participan en la destrucción del patógeno. Y si ustedes se fijaron en la figura anterior, las tres vías de activación del complemento convergen en la formación de este MAC, que es el complejo de ataque de membrana, que se inserta en la pared o en la superficie de estas bacterias y provoca su destrucción por un cambio del potencial osmótico, es decir, produce una lisis osmótica del patógeno. Con respecto a la inmunidad adaptativa frente a las bacterias extracelulares, las principales respuestas que nos protegen son la respuesta humoral, es decir, mediada por linfocitos B y la producción de anticuerpos, y la respuesta de linfocitos TH17. En el caso de la respuesta humoral, el principal mecanismo efector es la producción de anticuerpos, que son producidos y secretados por células plasmáticas, es decir, son células B que proliferaron y se diferenciaron en respuesta a su activación por el reconocimiento de un antígeno específico expresado por la superficie del patógeno. Y estos anticuerpos específicos contra esos antígenos van a desarrollar diferentes tipos o mecanismos efectores, entre los que se consideran o se cuentan la neutralización, la opsonización y la fagocitosis mediada por receptores FCR, es decir, los fagocitos tienen receptores que reconocen la porción FC de los anticuerpos que están uniéndose a los antígenos en la superficie del patógeno, y eso induce su proceso de el proceso de opsonización. También ustedes vieron en la imagen anterior, y probablemente se acuerdan en sus clases anteriores, que inmunoglobulinas como la IgG y la IgM inducen la activación de la vía clásica del complemento, lo que induce una activación, la producción de C3b y un aumento en la fagocitosis, inflamación y lisis celular por la generación del MAC que acabamos de revisar. La neutralización por anticuerpos es un mecanismo muy importante porque esta permite, en primer lugar, interferir entre la unión, normalmente los patógenos, para poder infectar a una célula,
necesitan, o parte de alguna de sus proteínas o moléculas de su superficie interactúan con receptores de la célula. Y eso sirve para reconocimiento y posteriormente la infección del patógeno. Los anticuerpos neutralizantes entonces reconocen a esa molécula presente en la superficie del patógeno e interfieren o impiden que esta molécula interactúe con el receptor en la célula blanco, evitando así que el patógeno pueda infectar la célula. Y también los anticuerpos que tienen esta actividad neutralizante también son importantes porque pueden unirse a las toxinas que están en circulación, evitando que ellas puedan unirse a los receptores de las células blanco, evitando así o impidiendo que estas toxinas puedan provocar daño celular. Y como les dije, la respuesta que nos defiende, la respuesta de la inmunidad innata, perdón, adaptativa que nos defiende es la respuesta celular TH17. Y como ya vimos en una clase anterior, cuando vimos los mecanismos de respuesta inmune celular, estos linfocitos TH17 producen dos citoquinas importantes, que son las que miden su función efectores, que es la interleuquina 17, la cual induce la producción de otras citoquinas que conducen principalmente a un proceso inflamatorio y a una respuesta mediada por neutrófilos. ¿Se acuerdan? Les mencioné en esa clase anterior, que la interleuquina 17 es una de las principales citoquinas que promueve el reclutamiento y la movilización de neutrófilos al sitio de la infección. Y la interleuquina 17 junto con la interleuquina 22 también activan a los epitelios y a las mucosas para que promuevan y faciliten aún más la producción de estos péptidos antimicrobianos, las defensinas, para aumentar su función de barrera. Con respecto a las bacterias intracelulares ahora, algunos ejemplos de ellas están el Mycobacterium, que es el patógeno, la bacteria causante de la tuberculosis, también de la lepra, la listeria, que produce la listeriosis, legionela, que produce la enfermedad del legionario. Son algunos ejemplos de bacterias intracelulares. Y aquí las bacterias intracelulares pueden optar por distintos tipos de infección dentro de la célula. Algunas de ellas, como por ejemplo Listeria, Shigella y Rickettsia, permanecen libres dentro del citoplasma de la célula. Pero otras como Mycobacterium, Legionella y Salmonella se ubican o se permanecen dentro de vesículas citoplasmáticas intracelulares. Por lo tanto, los mecanismos de la respuesta inmune para estos distintos tipos de patógenos intracelulares es también un poco distinto. Con respecto a las bacterias intracelulares citoplasmáticas, la respuesta inmune innata más importante son las células NK, las células Natural Killer. Son capaces de reconocer a células que están infectadas por patógenos intracelulares y la destruyen. Y en cuanto a la respuesta inmune adaptativa, los principales tipos de células que nos defienden contra patógenos intracelulares citoplasmáticos son los CTL o los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivo. Estos linfocitos T también reconocen antígenos presentados por las células que están infectadas por estos patógenos y los destruyen a través de los mecanismos que ya revisamos en la clase de respuesta inmune celular. En el caso de la eliminación de bacterias que son ahora intracelulares pero vesiculares, es decir, que se alojan dentro de células, la principal tipo de respuesta inmune que nos defiende contra esos patógenos son los linfocitos TH1, a través de un mecanismo que se conoce como hipersensibilidad tipo retrasada o DTH por sus siglas en inglés. Y también, como vimos en la clase anterior, aquí los linfocitos TH1 participan produciendo el interferón gamma, que es una citoquina proinflamatoria clásica o muy representativa de los linfocitos TH1, y en colaboración con la interacción que existe entre esta molécula que ellos expresan, que es el ligando CD40, que interactúa con su receptor CD40 en las APC o células infectadas, como los macrófagos, por ejemplo, y estas interacciones conjuntas del interferón gamma y entre CD40 y CD40L promueven o inducen una activación del macrófago para que éste promueva una mayor actividad fagocítica primero, aumentando la expresión de moléculas que son tóxicas
para el patógeno, como por ejemplo la producción de óxido nítrico, especies de óxido reactivas. También inducen en el macrófago un aumento en la expresión y producción y secreción de citoquinas inflamatorias y también un aumento en la expresión de moléculas requeridas o necesarias para inducir la activación del linfocito T, como lo son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y también moléculas coestimuladoras como las que ustedes ya conocen, CD80, CD86. Veamos ahora cuál es la respuesta inmune que nos protege contra las infecciones virales. A ver, bien. Bueno, algunos ejemplos de virus que les pueden sonar más familiares: está el virus de la influenza, de la polio, el herpes simple, hepatitis B, Epstein-Barr, el VIH, el responsable del SIDA, y ahora el más familiar y actual para todos nosotros, el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Hay dos tipos de mecanismos por los cuales la respuesta inmune nos protege contra la infección de virus. Y un tipo de mecanismo es aquel que impide o evita que el virus infecte una célula. Y en ese tipo de mecanismo participan moléculas de la respuesta inmune innata, conocidas como interferones tipo 1, que ya los vamos a ver un poco más en detalle, y por parte de la respuesta inmune adaptativa, los anticuerpos, ¿ya? A través de este mecanismo que ya les expliqué antes de la neutralización. Y el otro mecanismo es a través de la eliminación. El primero que les dije es impedir o evitar que el virus infecte la célula. El segundo mecanismo es destruir a la célula infectada. Y en esta actividad, por parte de la respuesta inmune innata, participan las natural killer, la NK, y por parte de la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T citotóxicos, o CD8+, o CTLs. ¿Sí? Cuando cuando un virus infecta a una célula, esta infección es detectada por receptores que tiene la célula en su interior. Por ejemplo, dentro de los endosomas, a través de los cuales entra un virus, están presentes distintos tipos de receptores, distintos tipos de TLRs, que son capaces de detectar la presencia de material genético, como el DNA o el RNA extraño viral. Y eso genera, ese reconocimiento genera una respuesta intracelular. También dentro del citoplasma, o libre en el citoplasma, existen otros receptores, como los que se mencionan acá, como el RIC1, el MDA5, que también tienen esta capacidad. Son como sensores que detectan la presencia de material genético viral extraño. Cuando estos receptores se activan, entonces, o reconocen la presencia de material genético extraño, inducen la activación de factores de transcripción de la familia IRF, los cuales se activan en el citoplasma, migran al núcleo y se unen a la región promotora de los genes que codifican para interferones de la familia tipo 1. Y entre los más estudiados, es una familia grande, tiene varios integrantes, pero entre los más importantes en la defensa antiviral son dos: el interferón alfa y el interferón beta. Estas moléculas, estas citoquinas, cuando se producen, permiten a la célula infectada expresar un mayor nivel de moléculas, por ejemplo, del complejo principal de histocompatibilidad, para aumentar la presentación de antígeno y activar también a linfocitos T. Pero también los interferones tienen una importante función, que es los interferones tipo 1, vuelvo a insistir, y dentro de estos interferones tipo 1, los principales son los interferones alfa y beta. Inducen lo que se conoce como un estado antiviral. Y esto es muy importante en la defensa contra el virus. ¿En qué consiste? Consiste en que todas las células nucleadas expresan receptores para estos interferones tipo 1, alfa y beta, ¿ya? Cuando una célula es infectada, entonces esta célula comienza a producir y a expresar una mayor cantidad de interferón alfa y beta a través del mecanismo que le expliqué en la figura anterior. Y cuando se produce este interferón, este es reconocido o se une
al receptor, a su receptor específico, presente o expresado en la célula vecina no infectada, que aún no es infectada. Y esta unión del interferón a su receptor induce la activación de distintas vías de transducción de señales que inducen, por ejemplo, un aumento o una expresión en proteínas que inhiben la síntesis de proteínas virales, que son necesarias posteriormente para la formación de la cápside del virus. También la interacción o la transducción de señales inducida por interferón tipo 1 induce en esta célula no infectada una expresión de enzimas que tienen una actividad que degrada a material genético viral, al RNA viral. Y también se generan proteínas, o se activan genes que producen proteínas que impiden la replicación del virus, es decir, que interfieren con su proceso de replicación. Por lo tanto, esta célula, que aún no está infectada, por efecto o en respuesta a la actividad de interferón beta que fue producido por una célula infectada, ahora está preparada con una diversidad de proteínas y enzimas que van a interferir con la infección del virus o la propagación del virus a células vecinas. Por lo tanto, los interferones tipo 1 inducen señales intracelulares que activan la expresión de varios genes que confieren resistencia frente a la infección viral. Y eso es un muy importante mecanismo de defensa de los interferones tipo 1. Bueno, y como les dije, con respecto ahora a la respuesta inmune adaptativa, el reconocimiento de células infectadas por linfocitos T citotóxico es la principal herramienta por la cual se destruyen células infectadas. Y los anticuerpos permiten neutralizar cuando la célula infectada, cuando recién está ingresando un virus al organismo, este puede ser detectado por estos anticuerpos neutralizantes y evita que, que el virus pueda entrar a la célula infectada. También estos anticuerpos neutralizantes pueden participar en otro proceso, que es cuando una célula es infectada por un virus y el virus comienza su proceso de replicación, se expande, prolifera, hasta que lisa totalmente la célula para poder infectar a las células vecinas. En ese paso, en ese momento en que lisa una célula y trata de infectar a otra célula vecina, se expone al medio extracelular y en ese momento estos anticuerpos producidos por linfocitos B específicos para este patógeno se reconocen, se unen al antígeno de superficie y pueden evitar que este patógeno pueda infectar a la célula vecina, bloqueando o interfiriendo con la interacción entre la molécula o el antígeno y su receptor en la célula blanca. En este cuadro, en este gráfico, se muestra una sobreposición de la respuesta viral. Aquí se muestra la magnitud en el eje Y, la magnitud de la infección, es decir, el título viral, en el tiempo, desde el inicio de la infección. Ustedes pueden ver que el título viral va aumentando en el tiempo hasta que llega a un pic, se mantiene en un plató y luego va decayendo en el tiempo. Y sobre esta curva de expansión o de crecimiento, proliferación viral, se grafica la respuesta de distintas moléculas y células efectoras de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa. Ustedes pueden ver que dentro de los primeros mecanismos de respuesta al inicio de la infección viral, lo primero que muy temprano lo que se activa es la producción de interferones tipo 1, interferón alfa y beta. Se produce una rápida expresión, esto aumenta, llega a un pic y luego va decayendo. Y esto es seguido por la activación de las células NK, de las natural killer. Todo esto como parte del mecanismo de defensa de la respuesta inmune innata. Y ustedes pueden ver que la infección viral es de cierta manera detenida, pero no eliminada. Es decir, la respuesta inmune innata no es suficiente para poder eliminar al patógeno, al virus en este caso.
Más tarde en el tiempo comienza a activarse la respuesta inmune adaptativa a través de la activación de linfocitos T citotóxicos específicos para el virus. Ustedes ven cómo la curva comienza a aumentar y eso ya comienza a tener un efecto más importante en la eliminación. La carga viral comienza a disminuir paulatinamente. Más tarde se produce la expresión y generación de anticuerpos específicos contra los antígenos del virus y ahora sumado a la respuesta CTL conducen a una eliminación total del patógeno. Ahora, los linfocitos T citotóxicos no solamente son importantes en la eliminación del virus circulante, sino que también tienen una función muy importante porque son capaces de detectar virus que quedan dentro de las células en un estado atenuado. Es decir, los virus cuando infectan una célula pueden infectarla y proliferar, replicarse, destruir a la célula y seguir infectando a las células vecinas. Pero también los virus pueden entrar en un estado de latencia, es decir, infectar una célula y quedarse dentro de la célula sin proliferar y sin expandirse, y pueden permanecer años en esa condición y en un determinado momento activarse y proliferar. Entonces, los linfocitos T citotóxicos son importantes porque son capaces de detectar a células que tienen al virus en latente y destruirla. Es decir, son importantes en la eliminación de nichos virales. Bien, no sé si hasta ahora tienen preguntas, dudas o continuamos. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? La verdad, llegan los linfocitos T citotóxicos, los CD8, a destruir las células que están infectadas con virus, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es por vía de las caspasas mediante apoptosis, Aquí operan muerte celular normal. Aquí operan exactamente todos los mecanismos que revisamos en la clase que les hice sobre respuesta inmune celular. Exactamente, precisamente los linfocitos T citotóxicos entran en una interacción cercana con la célula infectada y vacían estas moléculas, estas enzimas que están contenidas en sus gránulos citotóxicos contra la superficie o la membrana de la célula infectada. Y ahí participan las granzimas, si ustedes se acuerdan, las perforinas. Ellas hacen unos poros en la superficie de la membrana y permiten que entren las granzimas, las que inducen la activación de la vía de las caspasas. Y eso activa la vía de muerte celular programada o apoptosis. Pero también recuerden que hay otro mecanismo que es a través de la expresión de Fas ligando, que interactúa con Fas en la célula infectada e induce la muerte también por apoptosis. Todos esos mecanismos operan en este caso. Eso ven. Ahora, en base a eso, igual tengo entendido que por apoptosis se generan vesículas que después son fagocitadas del resto celulares, ¿no? Sí, Después claro. de la apoptosis. Sí, claro. Las células son lisadas Y y ahí operan esa macrófagos y formación, ¿Perdón? y en esa, me pregunta a esta, en el fondo, de que si no existe una fuga de virus, o cómo se controla que algunos virus escapen, o si no escapa ninguno, y son la totalidad procesados, Bueno, desmantelados. eventualmente puede Después de la suceder. apoptosis, porque están libres en Sí, citoplasma. sí. Eventualmente puede suceder, pero por eso es que la respuesta inmune tiene que verse como un conjunto de actividades colaborativas, ¿ya? O coordinadas. Porque al mismo tiempo que están operando los linfocitos T citotóxicos, también están operando los anticuerpos neutralizantes, también están operando los macrófagos, están operando todos los mecanismos innatos y adaptativos en una forma coordinada y colaborativa. De modo que eventualmente partículas virales que puedan escapar, digamos, que puedan quedar libres, pueden ser eventualmente detectadas por anticuerpos neutralizantes o por macrófagos y pueden ser fagocitados y destruidos. Gracias, profe. Esa era mi duda. Bien, súper. Bueno, debido a la... Continuamos entonces. Debido a la importancia que ha tenido toda esta
toda la pandemia que hemos sufrido por COVID-19, es que quiero mostrarles algunos resultados específicos de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Y en particular quiero hacerles un resumen, mostrarles un resumen de resultados de un estudio que justamente realizamos investigadores del programa de inmunología en colaboración con investigadores de otras facultades de la Universidad de Chile y también investigadores del Hospital Clínico de nuestra universidad, en el cual tuvo como objetivo hacer una caracterización de la inmunidad protectora en pacientes con COVID-19. Y este fue un proyecto que nos ganamos el año 2019, financiado por la ANIT, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Fue un estudio de 1 año de duración que estudió a 66 pacientes que fueron admitidos en el Hospital Clínico de nuestra universidad con un diagnóstico por PCR de infección positiva con SARS-CoV-2 o COVID-19. Y los pacientes fueron clasificados de acuerdo al estado de su gravedad en moderados y severos. Y aquí hay una tabla con las características clínicas de estos pacientes. Y también los pacientes, además de esta clasificación general entre moderado y severo, también se hizo un subestudio, un estudio más particular, subclasificándolos de acuerdo a un score clínico que fue dado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, en la cual los pacientes se clasifican de acuerdo a su requerimiento de oxígeno. En moderados, que son pacientes que no requieren oxígeno o solamente una mascarilla, o moderado, o severo 6, un score 6, que corresponde a pacientes hospitalizados con oxígeno, pero con ventilación no invasiva, es decir, con un alto flujo de oxígeno, a través de una cánula nasal. Y otros que son más severos, que están en el score 7, 8 y 9, en el cual son pacientes que ya requieren ventilación mecánica. A estos pacientes se les tomó una muestra de sangre al momento de su ingreso al hospital. De esa sangre se aislaron sus células mononucleares y se analizó las distintas poblaciones de células de la inmunidad innata y adaptativa para ver cómo estas células variaban, para estudiar la dinámica de las distintas poblaciones celulares inmunes con respecto a los distintos grados de severidad de la enfermedad. También se tomó una muestra de suero y se determinó la concentración de inmunoglobulinas del tipo IgM, IgG e IgA, específicas contra la proteína Spike o S de la superficie del SARS-CoV-2 y que es usada justamente para reconocer a su receptor en la célula que va infectada, es decir, la proteína, la llave maestra que le permite infectar a una célula. Los resultados que se encontraron es que, bueno, acá lo que les voy mostrando siempre son los gráficos en los que se muestran los niveles o la frecuencia o el porcentaje de las distintas poblaciones celulares, de los distintos grupos. Eso faltó decirles que en comparación se estudiaron 28 pacientes sanos, como controles sanos, que son aquí los HC, Healthy Control, M de moderado, S de severo, y C es otro grupo de 28 pacientes convalecientes, es decir, que ya se habían recuperado de la enfermedad y a los que también se les toma una muestra de sangre para hacer los mismos estudios y compararlos con estos dos que son los pacientes enfermos. Entonces, acá les muestro la frecuencia o porcentaje de distintas poblaciones de células inmunes innatas y adaptativas y cómo están sus niveles comparados entre los grupos. Ustedes pueden ver que lo que observamos es que los pacientes moderados y severos presentaban una significativa significa que hay una diferencia estadística significante entre la frecuencia de células dendríticas plasmáticas, que son las células del sistema inmune innato que producen la mayor
cantidad de interferones tipo 1, es decir, interferón alfa y beta, que tiene esta función protectora antiviral y de generar este estado antiviral. Entonces, los pacientes moderados y severos tienen una significativa menor frecuencia o porcentaje de células dendríticas plasmáticas productoras de interferón alfa y beta, comparado con los individuos sanos, controles sanos, y los pacientes convalecientes. Cada uno de estos círculos corresponde al porcentaje de estas células plasmáticas de cada uno de los individuos de su respectivo grupo. ¿Bien? También se encontró que los pacientes con enfermedad moderada y severa tenían una significativa reducción o disminución en el porcentaje de linfocitos B, y ustedes pueden ver que además esto va disminuyendo a medida que los pacientes son más severos, tienen una mayor disminución en su frecuencia. Pero lo importante o lo interesante es que los pacientes, que este nivel de esta disminución en la población de linfocitos B se recupera y llega a niveles similares a los de individuos sanos en el grupo de pacientes convalecientes. Es decir, hay una disminución, pero que luego se recupera en el tiempo cuando los pacientes ya se recuperan de la enfermedad. Acá encontramos, o les muestro, que los pacientes moderados y severos también tenían una significativa disminución en el porcentaje de linfocitos T. Ustedes pueden ver que además esta disminución depende de la gravedad de la enfermedad. A medida que la enfermedad es más severa, los pacientes tienen menos frecuencia o porcentaje de linfocitos T, comparado con la frecuencia de linfocitos T, de población de linfocitos T, en los controles sanos. Y a diferencia de los linfocitos B, la población de linfocitos T no se recupera, no llega a los niveles sanos en los pacientes convalecientes, por lo menos en este tiempo de convalecencia. Lo importante es que los pacientes moderados y severos aumentan la frecuencia de plasmablastos o células plasmáticas, que como ya les mencioné, corresponde a una población de linfocitos B productoras de anticuerpos específicos contra un antígeno. Y consistente con este aumento, significativo aumento de células plasmáticas, también detectamos que hay un aumento significativo en la producción de inmunoglobulinas del isotipo IgM, IgG e IgA específicas contra la proteína Spike o S del SARS-CoV-2 en los pacientes moderados y severos. Lo importante también es que los niveles de IgG e IgA específicos contra la proteína S del SARS-CoV-2 permanecen significativamente elevados, tanto la IgG como la IgA, en los pacientes convalecientes comparados con individuos sanos. Lo cual esto es muy importante porque está está sugiriendo que los pacientes son capaces de activar una respuesta humoral y son aumentando la población de células plasmáticas y también aumentando la concentración o la producción de anticuerpos específicos contra una de las proteínas más importantes del virus en términos de promover su proceso infectivo. Lo otro es que cuando se hizo este subanálisis en los pacientes que fueron clasificados de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo al requerimiento de oxígeno, de acuerdo al score, ¿se acuerdan ustedes? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontramos que los pacientes más severos, los que tienen un score entre 7 y 9, que eran aquellos que requerían ventilación mecánica, tenían un perfil de distintas poblaciones inmunes muy distintivo y muy característico y diferente que todos los otros pacientes que tenían un score menor, es decir, no tan severo, como por ejemplo los que tenían un score 6. Y este perfil se caracterizaba por tener una significativa mayor porcentaje de monocitos, de eosinófilos, de linfocitos Th1, de células plasmáticas, productoras de anticuerpo, y también significativos, mayor concentración de IgG específica para Spike en su suero, en el suero. Y en cambio tenían significativamente una menor
frecuencia de linfocitos TCD8 productores de granzima y también de linfocitos TH17. Como les digo entonces, estos pacientes más severos tenían específicamente este perfil de células inmunes alterado y distintivo con respecto a los menos severos. Y lo otro que se hizo fue hacer un seguimiento de largo tiempo a 6 pacientes a los cuales se les tomó muestras a partir del día 1 en que fueron admitidos y se les fue haciendo muestras en el tiempo, tanto de sangre para analizar sus poblaciones de células inmunes como de suero para poder analizar los niveles de anticuerpos específicos contra Spike. Y estas muestras se tomaron en el tiempo 1, es decir, cuando los pacientes ingresan y son diagnosticados por PCR positivo con COVID-19, con infección con SARS-CoV-2, a los 7 días, es decir, una semana después, a los 15 días, que es una semana después corresponde al T2, el T3, tiempo 3, corresponde a 15 días después, R1 ya es un tiempo de recuperación, que corresponde a 4 meses después, y el R2 a 10 meses después de haberse recuperado. Y en este seguimiento encontramos que, si bien inicialmente los pacientes tienen una elevada frecuencia de neutrófilos, estos neutrófilos van decayendo en el tiempo hasta llegar a niveles basales normales luego ya de 4 a 10 meses. Por el otro lado, al principio o inicialmente, la frecuencia de basófilos es muy baja en los pacientes cuando están recién infectados, pero luego esto se va recuperando en el tiempo hasta niveles más o menos normales. ¿Se acuerdan que les mencioné que los linfocitos B estaban muy disminuidos al inicio de la enfermedad, sobre todo en los pacientes severos? Estos luego se van recuperando hasta llegar a niveles normales en el tiempo hasta 10 meses. Las células plasmáticas, ¿se acuerdan? Las células productoras de anticuerpos que les dije que al principio aumentan inicialmente durante el desarrollo de la infección. Estos después van decayendo en el tiempo hasta llegar a un niveles muy basales. Y esto es importante, a pesar de que las células plasmáticas van decayendo y llegan a niveles muy basales en el tiempo, los niveles o la concentración de inmunoglobulina, particularmente del tipo IgG, isotipo IgG específica para el virus, para la proteína Spike, se eleva en el tiempo y permanece elevada hasta aún 10 meses después de que los pacientes se han recuperado. Y esto es muy importante porque esto es lo que permite u otorga una respuesta inmune humoral protectora en el tiempo y nos protege contra eventualmente una nueva infección. Bien. ¿Preguntas, dudas? Antes de seguir con lo último que nos queda, que son los parásitos y los hongos. Profe, ¿Sí? en el primer gráfico que mostró, ¿los convalecientes eran pacientes asintomáticos o eran gente que cursó la enfermedad y se recuperó? ¿En este gráfico? Sí. No, todos son pacientes sintomáticos, infectados, positivos, diagnosticados positivamente por PCR y que tienen, voy a volver a la tabla mejor, acá, y que tienen síntomas, y estos síntomas se clasifican en moderados y severos, de acuerdo a estos parámetros que están listados aquí en la columna de la izquierda. Sí, pero la categoría de los convalecientes. No, los convalecientes corresponden a pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad asintomáticos. Ya, gracias. Sí, ya, perdón. No, te referías a los convalecientes, de acuerdo. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, sigamos con los... Bien, veamos ahora entonces la respuesta inmune a parásitos. Y dentro de los parásitos vamos a encontrar dos tipos, los protozoos y los helmintos. Aproximadamente
30%, se ha estimado que 30% de la población mundial sufre de infecciones parasitarias. Y en esta tabla de la izquierda se muestran algunos ejemplos de parásitos del tipo protozoos, como Plasmodium, que es el causante de la malaria, Leishmania y Trypanosomas, que son causantes del Chagas. Y abajo ejemplos de parásitos helmintos que provocan otras enfermedades, como los nematodos, ascaris. Y acá en el eje X se muestra el número de personas infectadas aproximadamente en escala de millones. Ustedes pueden ver que solo la malaria afecta en el mundo a más de 100 millones de personas y causa la muerte de 2 millones de personas anualmente por año. Por lo tanto, las infecciones parasitarias son enfermedades realmente graves y son enfermedades o infecciones crónicas. Ese es el problema, además. Los distintos tipos de parásitos también tienen un tamaño variable. Por ejemplo, en este gráfico se muestra el tamaño de los virus. Ustedes pueden ver que los virus tienen un tamaño que está en la escala de los nanómetros, mientras que las bacterias tienen un tamaño que está en la escala de los micrones. Por eso es que para poder visualizarlos, se requiere en el caso de los virus un microscopio electrónico y en el caso de las bacterias un microscopio de luz. El caso de los protozoos, de estos parásitos protozoos, también están en el rango de, son organismos unicelulares, están en el rango de los micrones, también tienen que ser visualizados con el microscopio de luz. Pero los helmintos corresponden a gusanos que tienen son un tamaño mucho más grande, de centímetros, pueden estar en la escala de centímetros, algunos de ellos pueden llegar a metros y pueden ser vistos a simple vista, a ojo desnudo. Entonces, veamos primero la respuesta inmune contra parásitos protozoos. Para estos parásitos particulares, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria en general es el principal tipo de respuesta inmune innata, y la respuesta inmune adaptativa es a través de los linfocitos T citotóxico y los linfocitos TH1 o esta respuesta inmune celular DTH que revisamos. En general, es muy parecida a los mecanismos de defensa contra bacterias intracelulares que revisamos hace un momento. Acá, en esta imagen, se grafica una infección de esporozoitos por este insecto que a través de la picadura transfiere los esporozoitos del Plasmodium, que es el agente causante de la malaria. Si este individuo, esta persona, ha sido, al detectar la presencia de estos patógenos en circulación, va a inducir la activación del complemento y las distintas vías del complemento pueden llevar a su destrucción. Si el individuo ha sido infectado previamente, es probable que tenga anticuerpos neutralizantes en circulación y estos podrían unirse a la superficie de ellos y inducir una destrucción por ozonización. Dentro del ciclo de vida de este patógeno, se sabe que los esporozoitos llegan o alcanzan hasta el hígado y dentro del hígado infectan a los hepatocitos. Estos hepatocitos infectados ahora pueden ser reconocidos o fagocitados por macrófagos o por CTLs que detectan células infectadas y pueden destruir a las células infectadas. Si eso no sucede, los esporozoitos lisan a los hepatocitos y salen a la circulación y ahora infectan a los eritrocitos. Y nuevamente, aquí los eritrocitos pueden ser destruidos y sigue cuando un nuevo insecto pica la sangre de este individuo, ahora transfiere estos merozoitos que ahora se llaman, que corresponden a los gametos del patógeno, y el ciclo, ellos se reproducen en el patógeno, en el insecto, y luego cuando vuelven a picar a un individuo, vuelve a transmitir los esporozoitos y se mantiene este ciclo infeccioso. Entonces, en todas estas distintas etapas o ciclos, la respuesta inmune puede ir actuando y puede ir activándose los distintos mecanismos que hemos revisado en clase. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa, uno de los principales mecanismos que les dije es la respuesta celular TH1.
Aquí, cuando los antígenos del protozoo son capturados por los macrófagos, estos se activan e inducen la destrucción del patógeno que es fagocitado, y entre las múltiples citoquinas que los macrófagos producen se encuentra la interleuquina 12, que como vimos en la clase de respuesta inmune celular, esta interleuquina 12 es la citoquina clave que induce la diferenciación de linfocitos T naive hacia el fenotipo Th1. La interleuquina 12 también puede activar a las células natural killer y a linfocitos Th1 ya diferenciados. Y todos estos tipos celulares lo que hacen es aumentar la producción de interferón gamma. Y el interferón gamma actúa sobre macrófagos que pueden estar en un estado en reposo para que ellos se activen y aumenten su actividad microvicida, que ya hemos revisado en esta y en clases anteriores. En esta figura de acá de la derecha, les muestro los resultados de un experimento en el cual se grafica, se refleja bastante bien el efecto protector del interferón gamma. Aquí la curva roja corresponde a un grupo de ratones que fue infectado con el Trypanosoma cruzi, que es el patógeno causante de la enfermedad de Chagas. Y ustedes pueden ver, se produce una rápida proliferación, lo que se está graficando acá, en el eje de la Y, el número de parásitos detectados en sangre, está en una escala de 1.000.000 por ml de sangre versus el días después de la infección. Y lo que se observa es que hay una rápida, en este grupo de ratones infectados con el trypanosoma, hay una rápida proliferación y aumento de los parásitos en circulación, hasta que finalmente, luego de 21 días, la mayoría de los ratones mueren. En cambio, otro grupo de ratones controles, los cuales fueron infectados con el trypanosoma en el mismo momento, pero además se les administró exógenamente interferón gamma. Aquí el interferón gamma provoca una disminución en la proliferación y propagación del patógeno y permite que el sistema inmune se active, los distintos mecanismos, entre ellos la activación de más macrófagos, y puede ser suficiente para eliminar o controlar y destruir el patógeno, y los animales sobreviven. En el caso de los helmintos, la situación es un poco diferente porque, como les mencioné, los helmintos son organismos muy grandes que son muy difíciles de fagocitar, de manera que no operan los mismos mecanismos de respuesta inmune innata que operan contra los protozoos. Aquí las células importantes del sistema inmune que se activan y que nos defienden contra los helmintos son los mastocitos y los eosinófilos, a través de la degranulación y secreción de sus proteínas. Muchas de ellas son proteínas catiónicas, como la proteína básica principal, o MVP, y también catiónicas del eosinófilo, y también enzimas que tienen actividad, como la peroxidasa del eosinófilo, que tienen actividad lítica y destructiva sobre las paredes de estos helmintos, tal como se muestra en esta figura de aquí abajo, en el cual una larva de esquistosoma ha sido incubada con la proteína MVP, la proteína básica principal de los eosinófilos, y ustedes pueden ver cómo en el tiempo finalmente las cubiertas de este patógeno se van destruyendo hasta que finalmente se destruye todo el patógeno. Y con respecto a la respuesta inmune adaptativa celular, la principal respuesta contra helmintos es la respuesta inmune de linfocitos Th2 y la producción de anticuerpos del isotipo IgE. Esto también lo vimos en la clase de respuesta inmune celular. ¿Se acuerdan? Aquí hay 3 citoquinas importantes que participan en este proceso, que son la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. La interleuquina 4 es importante porque induce un cambio, hace un switch en el isotipo de inmunoglobulinas que producen los linfocitos B desde IgG hacia IgE, y esta IgE sirve o participa en el proceso de activación y degranulación de los mastocitos para que liberen estas sustancias líticas sobre las cubiertas de los patógenos. Aquí se muestra cómo la IgE específica contra antígenos del patógeno se une, y su porción Fc es reconocida por receptores Fc que están
expresada en la superficie del mastocito. Cuando se produce esta interacción, se transmiten señales al mastocito para que éste descargue sus vesículas cargadas con estas proteínas catiónicas y enzimas sobre la superficie del patógeno. Algo similar ocurre con los eosinófilos, pero aquí esta activación de los eosinófilos es mediada por la interleuquina 5. Y la interleuquina 4 y 13 participan en la producción de moco, secreción de moco, y en la inducción de movimientos peristálticos que sirven para la expulsión de estos patógenos, de estos gusanos. Y lo otro importante es que muchos de estos patógenos, como son patógenos grandes y que en su mayoría se movilizan a través del organismo porque van infectando distintos órganos, pueden entrar a través de una vía, pero desde ahí van migrando a distintos órganos dentro del organismo. En esa migración van generando daño de los tejidos, destrucción de tejidos. Y la interleuquina 4 y la interleuquina 13 inducen una diferenciación de macrófagos hacia un fenotipo no inflamatorio, como es el interferón gamma, sino que un fenotipo que se conoce como antiinflamatorio o M2, a diferencia del inflamatorio que se conoce como fenotipo M1. Y estos macrófagos ahora tienen una actividad que es más bien mediante la producción de factores de crecimiento, que es más bien reparadora de tejidos. Bueno, y por último nos queda, voy a ver la hora, estamos muy bien en la hora, y esto último que nos queda es sobre la respuesta inmune contra hongos. Las infecciones por hongos normalmente son infecciones oportunistas que operan en individuos que están inmunocomprometidos. Y ellas normalmente son secundarias a otras infecciones. Por ejemplo, son muy comunes en pacientes infectados con VIH, en el cual debido a su inmunosupresión, debido a la infección por el VIH, ellos quedan muy susceptibles a la infección por hongos, como una infección secundaria. Dentro de la respuesta inmune innata, los neutrófilos y los macrófagos y su función fagocítica y también la activación del complemento son los principales mecanismos por los cuales nos defendemos contra los hongos. Los macrófagos en su superficie expresan varios TLRs, como el TLR2, TLR4, TLR9, que reconocen antígenos presentes en distintos tipos de hongos. Y también expresan estos fagocitos un tipo particular de lectinas, de moléculas llamadas lectinas, que se conocen como de la familia Dectin, Dectin 1 o Dectina 1, que reconocen, también tienen una función importante en el reconocimiento de hongos. Y con respecto a la respuesta inmune adaptativa, como también lo vimos en la clase de la respuesta inmune celular, la principal tipo de respuesta contra hongos es la respuesta mediada por TH17. Y aquí, como ya les expliqué anteriormente, estas dos citoquinas, la interleuquina 17 y la 22, son las que generan una respuesta inflamatoria de reclutamiento de neutrófilos y también aumento de la función de barrera mediante la producción de péptidos y proteínas con actividad microvicida. Y creo que esa es la última diapositiva. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, dudas, comentarios. Profe, ¿qué era la Dectina 1? Es solamente una lectina, que es un azúcar, que es un receptor que expresan los fagocitos, que actúa como receptor de antígenos expresados por ciertos hongos, como por ejemplo Candida albicans. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Podría repetir cómo Carlos. funcionaba? Sí, ¿podría repetir cómo funcionaba como la defensa contra los parásitos más grandes en mastocitos? Mastocitos. ¿Esta? Sí, también Sí, sirve. aquí. Bueno,
lo que dije es que tanto los eosinófilos como los mastocitos tienen en su citoplasma vesículas, las cuales están cargadas con distintos tipos de proteínas y enzimas que tienen una actividad lítica sobre las cubiertas o superficie o la pared de estos helmintos. Entre estas moléculas se encuentran proteínas que tienen una actividad catiónica, como la proteína básica principal o la MVP, y la proteína catiónica del eosinófilo, y también enzimas como esta, una peroxidasa. Cuando todas ellas son secretadas por estas vesículas sobre la superficie de una de estas helmintos, ellos provocan una lisis del helminto. Y aquí hay una foto que grafica eso. Y en el caso de los mastocitos, no sé si te refieres a esto tal vez también, que la degranulación del mastocito también es promovida por el reconocimiento de los mastocitos a través de sus receptores Fc, de la porción Fc de inmunoglobulinas del tipo IgE, que reconocen antígenos en la superficie de estos helmintos. Y este proceso, esta interacción, este reconocimiento del receptor Fc, del Fc de la IgE unida a la superficie del helminto, induce la activación del mastocito para que él dirija todas estas vesículas hacia este sitio de interacción. Ahí las membranas de las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y se produce el vaciamiento de estas proteínas y enzimas líticas sobre la superficie del helminto. ¿Está más claro ahí? Sí, me quedó claro. Gracias, Bien, profe. perfecto. ¿Más dudas? Profe, ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Quién habla? con respecto, Joaquín. con respecto a esa misma imagen, ¿Ya? la IgG en este caso también sería importante. Sí. Sí, ¿Qué también hacen? los linfocitos B, también específicos para antígenos del patógeno, pueden producir inmunoglobulina del isotipo IgG. Y en este caso, esta inmunoglobulina se une a la superficie y ahí ellas pueden actuar como opsonizadoras o activadoras del complemento. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Me quedó una duda, profe, como que igual fue hace rato, que fue cuando estaba hablando de las bacterias como dentro de vesículas, que, Intravesiculares, ya, claro, ya. que había un concepto que se llamaba como hipersensibilidad de tipo retrasada. ¿Qué era eso exactamente? Es solamente el nombre que recibe Es solamente el nombre que recibe este proceso de acá, que es la activación de macrófagos por parte de linfocitos Th1, ¿ya? A través de la producción de interferón gamma y la activación de CD40 por CD40L. Es un mecanismo, es probable que ustedes más adelante tengan una clase de mecanismos de hipersensibilidad. Y la respuesta de hipersensibilidad se clasifica en distintas eh, etapas, ¿ya? Y una de ellas, 1, 2, 3 y 4, y una de ellas es justamente este mecanismo que se llama DTH o hipersensibilidad retrasada, que además están muy relacionadas con los mecanismos de alergia, la respuesta inmune alérgica en personas alérgicas. Probablemente van a volver a revisar este mecanismo en esas clases de hipersensibilidad. Pero para responder tu pregunta, corresponde a este mecanismo en el cual hay una activación de células mediadas por interferón gamma, producido por linfocitos Th1. Ya me quedó súper claro, profe. Ujú. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok, voy a dejar de compartir entonces. Bueno, espero que
Espero que les haya gustado la clase y si tienen dudas o luego cuando vayan a estudiar les aparecen dudas, pueden contactarme a través de la coordinadora o del PEC. Que estén muy bien. Esté bien, cuídese. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Bien, chau. Gracias.